Hermanos, muy buenos días, que el Señor me les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en este día sábado 13 de abril. En nuestro devocional lo traemos en 1 Reyes 5, 1 al 18. Trae como tema: el pueblo construye el templo. Dice el versículo 1: Cuando Hiram, rey de Tiro, supo que habían consagrado rey a Salomón en lugar de David su padre, envió sus embajadores, pues Hiram siempre había estimado a David. Entonces Salomón mandó a decir a Hiram: Tú ya sabes que David, mi padre, no pudo construir un templo al Señor su Dios, por las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios nos ha dado calma en todas partes, pues no tenemos enemigos ni calamidades. Por lo tanto, he decidido construir un templo al Señor mi Dios conforme a la promesa que Él le hizo a David, mi padre, cuando le dijo que su hijo, a quien Él haría reinar en su lugar, sería quien construiría un templo en su honor. Ordena pues que me corten cedros de Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos, y yo te pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores, pues tú bien sabes que ninguno de nosotros sabe cortar la madera como los sidonios. Cuando Hiram escuchó el mensaje de Salomón, se puso muy contento y exclamó: Bendito sea hoy el Señor, porque ha concedido a David un hijo tan sabio para que gobierne esa gran nación. Luego Hiram mandó a decir a Salomón: He recibido el mensaje que me enviaste y cumpliré tu pedido de madera, de cedro y de pino. Mis servidores la bajarán del Líbano hasta el mar, y de ahí hará que la transporten en forma de balsas hasta el lugar que me indiques. Ahí se desatarán las balsas y tú recogerás la madera, por lo que a ti te toca cumplir mi deseo de proveer alimentos para mi palacio. Por lo tanto, Hiram dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino que quiso. Salomón proveyó a Hiram de alimentos para su palacio 4.400.000 olivas, litros de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. Salomón entregaba esto a Hiram cada año. Así pues, el Señor concedió sabiduría a Salomón como le había prometido. Además, Hiram y Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Entonces el rey Salomón decretó una leve de trabajo obligatorio en todo Israel, y en la leva se reunió 30.000 hombres, los cuales fueron enviados al Líbano por turnos mensuales de 10.000 hombres cada vez. De esa manera, estos hombres estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. El encargo de trabajo obligatorio era Adoniram. Salomón tenía además 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los 3.300 capataces que tenía en las obras para dirigir a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para los cimientos del templo y piedras labradas. Los constructores de Salomón y de Hiram y los vecinos de Quebal prepararon la madera y labraron las piedras para la construcción del templo. Amén. Como vemos acá el título, el pueblo construye el templo. Vemos que acá ya está Salomón lo que es dirigiendo esta construcción, ¿no? Porque vemos que en el tiempo de David no fue posible, sino que al tiempo que Salomón empezó a reinar, el Señor
le da la oportunidad a Salomón, ¿no? Pero del 1 al 6 vemos que Salomón se compromete a edificar el templo, pero hace este pacto de paz con Irán, ¿no? Quien le provee la madera para construir el templo, pero a la misma vez vemos que David también alimenta al pueblo, ¿no? Entonces aquí vemos que sabiamente Salomón hace todo con temor a Dios y con sabiduría, ¿no? Ahí vemos que el Señor le da sabiduría para que provea alimento a este pueblo, a este rey, y a la misma vez él provee todo lo necesario para construir el templo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Irán es alimentado por el reino de Salomón, ¿no? Porque Salomón le provee todos los alimentos a esto. Y vemos también en los siguientes versículos cómo es el pedido que él hace, todos los materiales que necesita para construir el templo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo busca la unión familiar, ya sea que esté como jefe o subordinario. Busca empleos que no sacrifiquen a la familia, porque si vemos acá, Salomón sabiamente pone a trabajadores, pero un tiempo los deja trabajando en Líbano y otro tiempo los manda a sus casas a estar con sus familias, porque tampoco los podía dejar fuera, ¿no? Entonces aquí vemos que los trabajadores de Salomón eran 150,000 durante los 7 años de construcción del templo, ¿no? Estos trabajadores vemos que eran supervisados por 3,300 líderes de la obra. O sea que vemos acá que tenía todo control, todo sabio Salomón, porque tenía todo controlado cada persona, ¿no? Entonces vemos que aquí durante estos 7 años de construcción nadie salió herido, nadie murió, lo que indica que era un cuidado que tenían con esos trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque era casa de Dios que estaban haciendo, ¿no? Y eso les ayudó a ellos, ¿no? Aquí vemos cuando empieza la construcción del templo. Grandes piedras, eran enormes piedras las que sacaban de Líbano. El versículo 17 lo menciona, ¿no? Y eran piedras de precio, literal, piedras de una gran calidad, ¿no? Porque dice que eran bien pesadas. La piedra del Líbano dice que es dura. Era difícil, no era pesada, ¿no? Entonces vemos que esta misma piedra blanca y hermosa se consigue en toda parte de Siria y Palestina, piedras labradas. Tanto vemos que edificaron este palacio para nuestro Dios, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo fue construido o empieza a hacerse construido el templo para nuestro Dios, ¿no? Entonces meditemos, mis amados hermanos, que sea Dios siempre ayudándonos, así como el rey Salomón pidió sabiduría, seamos cada uno de nosotros pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Tengan un excelente fin de semana, Dios me los bendiga.